Hola, bienvenidos. Vamos a continuar exactamente donde nos quedamos en el otro video. Una vez que ya tenemos claro el concepto de campo de fenómenos electrostáticos, podemos hacer la siguiente cuestión. ¿Cómo se explica el campo de fenómenos electrostáticos? Recordemos que el campo de fenómenos electrostáticos es el conjunto de las experiencias que se pueden realizar con la electricidad y que se definían o se establecían tres tipos de experiencias diferentes y sus muchas combinaciones. La electrización por frotamiento, electrización por frotamiento. Luego viene la electrización por inducción. Después tenemos la electrización por conducción. ¿Cómo se explican todos estos? Juntando estos podemos encontrar más fenómenos dentro del campo de los fenómenos electrostáticos, juntando frotamiento, inducción, conducción en diferentes tipos de dispositivos. Para explicar estos fenómenos, para explicar el campo de los fenómenos electrostáticos, Comisión Federal de Electricidad, el campo de los fenómenos electrostáticos, le voy a quitar la esta y le voy a poner campo de fenómenos electrostáticos. Para explicar el campo de fenómenos electrostáticos había muchas teorías, existían muchas teorías. Vamos a hablar un poco de algunas otras, pero vamos a centrarnos en dos. La teoría de los dos fluidos, de Robert Zimmer. Ese es su principal exponente. Y la teoría del dieléctrico de Michael Faraday y James Clerk Maxwell. Bien, esas son las dos teorías. Quiero en primer lugar resaltar algo que es fundamental en todas estas exposiciones, que voy a tratar de que sean lo más pragmáticas posible, lo más alejadas de cualquier historia hegeliana o cosa idealista por el estilo. Miren, vamos a ver que tenemos una serie de problemas. Tenemos problemas. ¿Cuál es el problema que tenemos a la mente? Explicar los fenómenos del campo de fenómenos electrostáticos. Entonces tenemos problemas teóricos por un lado y problemas empíricos por el otro. ¿Cuáles son los problemas empíricos? Bueno, todo lo que tiene que ver con la construcción, diseño de máquinas, combinación de los diferentes fenómenos electrostáticos que hemos visto, máquinas que combinen conducción, con inducción, con frotamiento, todo ese tipo de problemas aquí. Y problemas teóricos. Los problemas teóricos son cómo explicar los problemas empíricos. Explicar todo el conjunto de fenómenos empíricos, pero además siempre los problemas teóricos van a postular una ontología y los problemas empíricos van a postular una metodología, como una serie de recetas para construir pues máquinas, generalmente máquinas. Los problemas teóricos se van a resolver en una ontología. ¿Qué quiere decir eso de ontología? Bien, quiero que vean cómo se llaman esas dos propuestas para explicar el campo de fenómenos electrostáticos. Teoría de los dos fluidos, la de Robert Zimmer, y la teoría del dieléctrico de Maxwell. ¿Qué postulan? Aquí lo voy a poner. Postular entidades. Diría uno, ya estamos haciendo pura metafísica. Ciertamente estamos haciendo algo así como la metafísica. Vamos a borrar esto y vamos a quedarnos en ese punto. En la teoría de los dos fluidos se postulan dos tipos de fluidos eléctricos. El fluido vítreo, el fluido vítreo y el fluido resinoso, que estos dos existirían en cantidades iguales en todos los cuerpos, explicando de esa manera su neutralidad. Cuando se hace frotación sobre alguno de estos dos,
se pierde uno de esos fluidos y por lo tanto el cuerpo pierde su neutralidad. Entonces, la electrización, aquí lo voy a poner, electrización es resultado de un desequilibrio en los fluidos. Frotar o conducir o inducir es precisamente producir un desequilibrio. ¿Qué es lo difícil de explicar aquí? ¿Qué cosa empírica es difícil de explicar con la teoría de los dos fluidos eléctricos? Bueno, miren, por frotamiento es muy fácil. Cuando se frota, se quita algo de fluido o se mete algo de fluido dentro de los cuerpos. Cuando se coloca un cable, el fluido de un cuerpo fluye hacia el otro. Los fluidos, estos tienen la propiedad de atraerse entre sí o de repelerse. Los fluidos que son de la misma especie, los fluidos vítreos se repelen y se atraen con los fluidos resinosos. Entonces eso va a explicar la conducción y va a explicar el frotamiento, la electrización por conducción y electrización por frotamiento. Es muy complicado con esta teoría explicar la electricidad por inducción. ¿Cómo pasa un fluido si no hay algo que lo conecte? La metáfora se rompe en el preciso instante en que notamos que los fluidos pues no saltan, necesitan ser conducidos. Debe haber contacto para que esta teoría funcione bien. En cambio, la teoría de Faraday-Maxwell, aquí voy a poner qué postula. La teoría de Faraday-Maxwell postula la existencia de un medio, es decir, es una teoría de un solo fluido, la teoría de Faraday-Maxwell, no son dos, y no están contenidos en los cuerpos. El fluido de un medio que existe, postula la existencia de un medio que llena el universo. O sea, estamos rodeados, estamos en medio de un mar de ese fluido que llena el universo al que denominan dieléctrico. Dieléctrico porque es un fluido que solamente bajo ciertas condiciones va a producir todos los fenómenos de electrización. Como exactamente hoy día se le llama dieléctrico a los aislantes. Hoy día así se le conoce a los aislantes. El nombre se utilizó para esta teoría de Faraday y Maxwell que postula la existencia de un medio. Aquí postula dos tipos de fluidos que estarían contenidos en los cuerpos. Aquí postula la existencia de un medio, es decir, un solo fluido, nada más un fluido, que llene el universo. Es decir, no está necesariamente metido en los cuerpos, aunque puede entrar, y se denomina dieléctrico. Como pueden ver, son dos tipos de analogías. Estas, aunque tienen exactamente el mismo origen, se remontan a lo mismo, aunque sean muy diferentes. Se remontan a analogías con la teoría de la elasticidad, la teoría de la mecánica de fluidos, la teoría de los medios elásticos. Esta directamente entronca con una analogía en la mecánica de los fluidos y esta directamente con una analogía en la elasticidad. Como todos sabemos, la mecánica de fluidos es una parte de la teoría de la elasticidad, solamente hay que modificar ciertas constantes. Entonces, estas teorías que parecen un tanto diferentes tienen exactamente la misma raíz. Esa raíz es, por supuesto, la mecánica de Newton. La teoría de la mecánica de Newton es la raíz analógica de donde surgen estas. La historia de la teoría del dieléctrico de Maxwell es la historia de cómo nos fuimos a deshacer, o más bien, cómo se fueron a deshacer los pensadores del dieléctrico. A final de cuentas, ni van a existir los dos fluidos de Zimmer, ni va a existir el dieléctrico de Faraday y Maxwell, y todo lo van a cambiar por el concepto fantasmal. A mí me gusta decir ese concepto fantasmal, que es el concepto de campo. Así es como se van a deshacer, pues, en la historia, la teoría de la relatividad de Einstein se va a deshacer del dieléctrico. Pero bueno, vamos a ver, postula la existencia de un medio que llena el universo al que denomina dieléctrico. ¿Cuál es la analogía aquí? Los cuerpos cargados, aquí le voy a poner las analogías que hacen, los cuerpos cargados, o sea, llenos de electrizados, los cuerpos electrizados o cargados,
electrizados generan tensión en el dieléctrico. Voy a preferir denominarle dieléctrico a este medio en lugar de su nombre típico, que es éter. Cuando hablamos de éteres, como hay un montón de pseudociencias que andan alrededor de nosotros en nuestra ideosfera, podemos confundir el éter de Maxwell, que es un concepto de la ciencia física, que aunque ya hoy día está en desuso, en su momento era un concepto científico. El éter no lo vamos a confundir con todos esos éteres que se postulan en las miles de millones de teorías pseudocientíficas, místicas, para adelgazar, para hacernos felices, para no sé cuánto. Eso no tiene mucho que ver, excepto el nombre. No me interesará por lo pronto establecer las relaciones que haya entre las teorías pseudocientíficas y las científicas. Por lo pronto al dieléctrico también se le llamó en su momento éter, pero aquí preferiré el nombre de dieléctrico. Los cuerpos electrizados generan tensión en el éter. ¿Con qué se analoga eso? Las masas cargadas, las masas pesadas, tensionan los medios en los que se colocan. ¿Cómo entra o cómo trabaja aquí la estructura analógica? Miren, imaginemos una mesa. Esta mesa, si le colocamos un pequeño cuerpo aquí de masa pequeña, la ley de gravedad pues lo va a empujar hacia abajo. Si la masa no es muy grande, en realidad no vamos a ver absolutamente nada. Si la masa es muy grande, lo que vamos a ver es que las patitas y el cuerpo de la mesa se empiezan a doblar. Cuando la masa se coloca sobre un medio, lo que genera es, cuando impacta, ondas. Genera ondas, pero en general va a generar una deformación en el medio. Exactamente es así como se piensan de los cuerpos electrizados. Cuando se colocan o se electrizan, se genera una tensión en el dieléctrico. En la teoría del dieléctrico también se pueden explicar todos los fenómenos de frotamiento, de conducción y aquí se explica muy fácilmente el fenómeno de la inducción. Cuando nosotros tenemos aquí una partícula cargada, ahora sí le voy a poner el vitrio, generalmente se le llama positivo, la partícula cargada va a generar algo en el medio que se llaman líneas de fuerza. En este caso, estoy colocando aquí estas líneas de fuerza que son las que nos indican cómo se tensiona el dieléctrico. A lo largo de esta línea de fuerza hay una tensión en el dieléctrico. A lo largo de esta línea de fuerza hay tensiones en el dieléctrico. ¿Qué quiere decir que hay tensiones? Quiere decir que si colocamos aquí una partícula negativa, esta va a repelerla. Se va a tensionar así, miren, como si fuese un hilo que se estira, así. Si esta fuera negativa, sería una tensión hacia acá, esa sería la tensión. Ahora, a ángulos rectos, las líneas de fuerza mantienen una situación de repulsión. Esa es la teoría de Faraday-Maxwell. Las líneas de fuerza se repelen y por eso las dibujo cada vez más separadas, porque como que se van abriendo. Entonces, en el medio hay tensiones así, dependiendo de la carga, pueden ser de compresión o de compresión o de repulsión, como exactamente si fuera un hilito sobre el que se cuelga un hilo, sobre el que se cuelga una masa pesada, y hacia los lados se van a abrir de esta manera, se van a abrir. Esa es la teoría de Faraday-Maxwell. ¿Cómo se da la inducción? Muy simple. Un cuerpo cargado sobre un cuerpo no cargado genera atracción de las partículas de su mismo signo, digamos las positivas. Entonces en el cuerpo no cargado, vamos a poner aquí un cuerpo no cargado, todas las positivas se van a ir hacia una parte y las negativas se van a ir hacia otras. Y esto va a generar la aparición de otra tensión en el medio, porque este cuerpo ya va a quedar electrizado por la teoría de Maxwell. Quiero que se note, no es una teoría de acción a distancia. Había muchas teorías para explicar los fenómenos eléctricos que se denominaban teorías de acción a distancia. En este caso, esta no es una teoría de acción a distancia porque alrededor de los cuerpos está el éter. El éter está alrededor de todos esos cuerpos. Entonces, ese éter es lo que va a generar, pues, la
la teoría de Maxwell. Es un fluido y por lo tanto en realidad este cuerpo y este cuerpo sí están conectados. Están conectados por el medio que se denomina éter. Cuando se tensiona es exactamente como la mesa. La mesa, cuando se le pone un peso muy grande, se dobla y alguna pelotita, vamos a colocar aquí la mesa, miren. Dibujamos la mesa, la dibujamos ya un poco, bueno, esta es la mesa. Aquí tenemos una masa muy grande. Si colocamos una masa chiquitita aquí, no es que esta la traiga, es que se va a mover a lo largo de la línea de tensión en la mesa. Así se mueve a lo largo de la línea de tensión en el éter. Las cargas son como las masas en el campo gravitatorio, bueno, en el éter gravitatorio. Y eso es lo que va a generar va a explicar las electrizaciones. Hay algo importante además en la teoría de Maxwell que es necesario enfatizar y que generalmente no se comenta. Bueno, ya vimos que esta teoría realmente puede explicar desde el punto de vista cualitativo toda la fenomenología del campo de los fenómenos eléctricos. El punto es que esta teoría también se puede llevar a su forma matemática. Cuando la teoría del dieléctrico, aquí lo voy a poner, cuando la teoría del dieléctrico se escribe en forma matemática, es formalmente idéntica a la teoría del potencial gravitatorio, a la teoría matemática del potencial gravitatorio, Cuando ocurre eso, decimos que ha ocurrido una reducción formal a la teoría newtoniana. La teoría de Faraday-Maxwell es una forma de reducir a mecánica lo que es la electricidad. Si ustedes consultan varios tratados de finales del siglo XIX, hay varios, voy a citar aquí los más importantes. Por supuesto, una obra fundamental y de lectura obligada para quien quiera saber de la teoría de electricidad y magnetismo, y no solamente por su historia, es el Tratado de Maxwell. Un tratado sobre electricidad y magnetismo. Otro también en la tradición inglesa, es el de Watson y Burbury. Watson y Burbury. Hay otro que es el de Mascard y Joubert, en francés, Mascard y Joubert. Y hay otro que me parece a mí el más recomendable, de un señor que se llama Arthur Gordon Webster. Se me afigura, no los he visto, yo los tengo en las ediciones, excepto que lo tengo en la edición Dover, lo tengo los demás los tengo en sus ediciones originales, entonces realmente yo pienso que sí está en la editorial Dover. Es muy interesante porque comienza la mitad del tratado, es un tratado grueso, es un tratado muy grueso el de Arthur Gordon Webster. Empieza haciendo una exposición de la mecánica desde lo que se denomina los sistemas cíclicos de Helmholtz, que él la tomó de Boltzmann, del Tratado de Mecánica de Boltzmann. El punto es que se opera una reducción formal del electromagnetismo, al menos en la tradición inglesa y mediante la teoría del dieléctrico, a lo que es la mecánica clásica. Aquí lo voy a poner con el dieléctrico, con la teoría del dieléctrico, se reduce la electricidad a la mecánica. No entendamos aquí la idea de reducción como se entiende hoy día en los infinitos tratados de filosofía de la ciencia. No, en el sentido en que formalmente la teoría matemática del potencial eléctrico, que ahorita vamos a explicar más adelante lo que es el potencial eléctrico, es exactamente igual a la teoría del potencial gravitatorio. También ocurre otra cosa con la teoría del dieléctrico. Lo voy a poner aquí porque eso es muy importante. La teoría del dieléctrico junto con la teoría más la teoría de las corrientes del desplazamiento.
aquí le pongo corrientes de desplazamiento. Estas dos teorías nos conducen a la unificación de óptica y teoría electromagnética. Aquí lo voy a poner, teoría electromagnética. ¿Por qué se lograron unir la teoría óptica y la teoría electromagnética? Muy sencillo, miren. Primero se logró la unificación de la electricidad y el magnetismo. Y ya tenemos la teoría electromagnética. Resulta que cuando las cargas se mueven generan campos magnéticos. Los campos magnéticos son aspectos de lo que viene a ser el campo electromagnético. En su forma estática, la electricidad genera campos eléctricos y en su forma dinámica genera campos electromagnéticos. Ahora bien, ¿cómo se unifican la óptica y la teoría electromagnética? Esto se unifica de una manera que hoy día parecería completamente una superchería. El éter luminífero, el éter en el que se propaga la luz, que era una teoría de la óptica, Maxwell lo identifica con el famoso dieléctrico del que hemos estado hablando, y al unificarlos llega a la conclusión que los fenómenos ópticos, la luz, no es otra cosa que un fenómeno electromagnético. Seguiremos charlando.